Llegamos al final de una semana en la que hemos estudiado el papel central de la cruz. ¿Por qué es tan importante lo que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario en nuestro favor? Y bueno, se destacaba al principio de la semana para todo el universo en realidad. Así que vamos a orar para hacer un breve resumen de algunas ideas que tal vez hemos ya comentado y otras ideas que necesitamos complementar para nuestro estudio. Así que vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre querido, gracias porque hemos aprendido muchísimo y en algunos casos hemos recordado algunas cosas que ya deberíamos saber, pero si hemos aprendido cosas nuevas, te damos gracias también porque estas cosas que hemos aprendido nos afianzan en la verdadera esperanza que tenemos frente al gran flagelo de la muerte que nos toca enfrentar diariamente a los seres humanos. Pero gracias por tus misericordias, danos sabiduría hoy, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, aunque hemos hablado de la cruz durante esta semana, tal vez no hemos destacado algo que me parece es importante que nosotros destaquemos y quisiera que usted nos ayudara a pensar sobre esto, a dilucidar algunos elementos sobre esto, a partir de el hecho de que la cruz debería ser el centro de todo nuestro pensamiento y, lo vamos a decir de esta manera, de toda nuestra teología. ¿Por qué la cruz se convierte en la llave maestra para poder comprender toda la Biblia? Siendo que a veces cuando olvidamos eso, pues caemos en la especulación y en cualquier otro tipo de ideas que nos alejan de la Biblia. Hay cualquier cantidad de interpretaciones, pero ¿por qué la cruz es la llave maestra para comprender lo que Dios revela en su palabra? Muy bien, creo que desde que el ser humano cayó en pecado, Dios mostró, y es lo que la lección esta semana nos ha dicho también, Dios mostró que tenía un plan para salvar al ser humano. Y el pecado era algo tan grave, tan terrible en un mundo perfecto que Dios había hecho, que la única manera era para que el pecador pudiera tener oportunidad de nueva vida, era que alguien muriera en su lugar. Y el asunto es que no podía ser cualquier alguien, no podía ser un ángel, no podía ser ningún otro ser creado que Dios tenga en el universo. Tenía que ser alguien que fuera Dios mismo. Y allí, en la cruz del Calvario, se está resolviendo esa situación. Por eso es que es tan central para todo lo que nosotros hacemos y decimos. Y hay algo que yo quiero enfatizar ahora, y es que toda la sabiduría de este mundo, como estudiamos ayer, jamás hubiera podido concebir un plan como ese. No hay otro plan. Si una persona rechaza la cruz de Cristo, el medio provisto para su salvación, no hay otra manera como esa persona pueda ser salva. No lo hay, no lo habrá en el universo, nunca. Por eso es que los redimidos van a estar ensalzando siempre, y noten que en Apocalipsis el canto de los redimidos es el Cordero que fue inmolado. Ya ha pasado el pecado, ya ha pasado la historia de este mundo, pero ellos siempre vamos a recordar el Cordero que fue inmolado. ¿Inmolado dónde? Inmolado en la cruz, porque de hecho, aunque la cruz era un instrumento romano de tortura y ejecución para ellos de los criminales, y aunque tenía todos sus detalles. De hecho, yo ayer estaba mencionando incluso un poco la historia, un poco que íbamos a decir de la historia. La cruz fue un invento persa. Los persas inventaron ese tipo de instrumento. Aunque hay que recordar que en el Antiguo Testamento ya se decía maldito el que muere en un madero. Había nociones. Ya había noción, se miraba mal que una persona fuera expuesta públicamente, porque eso a lo largo de la historia, como dejar a alguien, bueno, recuerden que en ese tiempo no habían andamios, cosas, grandes edificios, entonces de repente colgar a una persona de un árbol, pues era algún tipo de ejecución pública, y eso era mal visto, se miraba algo terrible. Ahora, los persas en sí, como instrumento de ejecución,
los persas lo inventaron, luego lo tomaron los fenicios, pasó a los cartagineses en África, de ahí lo tomaron los romanos y lo perfeccionaron. Era toda una metodología, porque la cosa de la cruz, hablando del elemento como instrumento de tortura, era hacer sufrir a una persona, irla asfixiando, pero no de una sola vez, sino que poco a poco, la persona muriera lentamente. Se cree que podía pasar días una persona colgada ahí en una cruz. Era algo terrible, extenuante. Por eso es notable cuando nosotros estudiamos de la crucifixión de Cristo, que Él haya muerto, en unas pocas horas después que fue crucificado, porque no se esperaba que alguien muriera tan rápido. De hecho, a los otros dos malhechores que estaban ahí al lado de él, tuvieron que acelerarle su muerte al quebrarle las piernas, cosa que no hicieron con Jesús porque ya está en la profecía, y al horadarle su costado con una lanza. Ahí sí, ahí ellos lo hicieron, pero ya Jesús realmente había muerto. ¿Por qué? Porque a Él no lo mató la cruz. Aunque la cruz fue el símbolo de toda esa locura humana, pero en la cruz estaba sucediendo algo más. De hecho, estaba sucediendo un juicio, y el fenómeno natural de que ese juicio estaba siendo llevado a cabo es que hubo oscuridad. En la Biblia, creo que lo mencioné ya en alguna lección anterior, que en la Biblia nosotros encontramos que ese elemento de oscuridad y todo eso es un elemento de juicio. O sea, en la cruz está sucediendo un juicio contra el pecado. La ira de Dios contra el pecado se descarga sobre la persona de Jesús, pero siempre recordemos que la muerte de Cristo es vicaria, en el sentido que es sustitutiva, o sea, es por alguien más. Él no está muriendo por sus pecados, está muriendo por nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero ahora, pastor, porque esa declaración me lleva a una pregunta que tal vez algunos han planteado y que también ha dado paso a un tipo de teología. Ya esta semana aprendimos que una teología falsa nos puede conducir a dolores innecesarios. Ese tipo de teología a la que me refiero es el del universalismo. La gente que cree que, pues, siendo que Jesús murió en la cruz por todo el mundo, entonces en algún momento todo el mundo tiene que salvarse. No hay nadie que vaya a perderse. ¿Cuál es el peligro de este tipo de teología que se ha hecho a partir de lo grande que es el sacrificio de Cristo Jesús, del hecho de que sea sustitutivo? ¿Y por qué la Biblia no apoya este tipo de ideas, que es tan importante que nosotros tengamos claro qué es lo que está enseñando la Biblia sobre este tema de la elección personal frente a la cruz de Cristo? Bueno, esa es la sabiduría terrenal, como decía Santiago, es la que desciende de abajo, que es una metáfora, no es que realmente un vapor que sube de ahí. Es la teoría terrenal, animal, diabólica, como decía el apóstol Santiago, porque en realidad esa concepción, ese pensamiento disminuye el valor de la cruz de Cristo. O sea, si al final Dios va a salvar a nadie y no va a pagar a nadie por sus pecados, entonces ¿para qué Jesús muere en la cruz? Claro. Simplemente Él dice, mire, a todos los perdonamos y ya estuvo. En realidad disminuye la razón de la cruz, pero también nos mete en un problema grande. Y nos mete en el problema que entonces Dios estaría salvando a personas a la fuerza. Y la fuerza es contrario del amor de Dios. Porque, escúcheme en este momento, hay personas que no se quieren salvar. Sí. Así, triste. Pero hay que reconocerlo. Hay personas que no se quieren salvar. Aunque Dios les diera una oportunidad y los llevara para el cielo, ellos no quieren ser salvados porque no quieren ser transformados. Y Dios les dio ya su tiempo de prueba y de gracia en esta tierra, no quieren ser transformados. Además que está en contra del testimonio bíblico, del universalismo. Porque, por ejemplo, ¿por qué Dios entonces destruyó a los antediluvianos si al final Él los va a salvar? No tiene ningún sentido realmente, y vuelvo a repetir, es una teoría terrenal que no ha tomado en cuenta el pecado, cómo es el riesgo del pecado
y que más bien es una manera velada de querer perpetuar el pecado en el universo, porque el pecado siempre estará en la vida del que es pecador. ¿Por qué Dios tuvo que expulsar a Lucifer con todos sus ángeles? Porque ellos ya no se iban a arrepentir, ellos ya no iban a aceptar su gracia y su perdón. Por eso también se cerrará el tiempo de gracia en este mundo, porque habrá personas que no quieran aceptar, y Dios no puede, su amor le impide tener a alguien a la fuerza a su lado. Muy interesante, y es muy importante este concepto, porque queremos que usted tenga las ideas adecuadas, correctas, conforme a las Escrituras. Y, pastor, considerando que realmente no existe el universalismo, ¿qué habrán perdido aquellos que decidan no creer en Jesús? ¿Cómo se dimensionará eso para aquellos que decidan no creer en Jesús? Y planteo la pregunta de esta manera porque sí, nosotros esperamos la bendita esperanza, Cristo viniendo por segunda vez y acabando con el mal. Pero aquellos que han tenido todas estas oportunidades, o que hemos tenido estas oportunidades y en algún momento las rechazamos, ¿cómo concebiremos esta pérdida? Bueno, la Biblia dice, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Lo habrán perdido todo, absolutamente todo. Habrán perdido la vida eterna, que es el don que Dios promete a los que le aman. Tal vez alguien puede pensar, no, a mí no me interesa. A lo largo de la historia han habido personas que se han opuesto a Dios, a la salvación, y ellos piensan que no les interesa. Que no pierden nada. Ellos que no pierden nada, que de todos modos no querían. Pero cuando estas personas se confronten en el juicio de Dios con la escena y con Dios mismo, y con Jesús ahí señalando sus manos que han sido traspasadas por los clavos, si ellos vean la fuente del amor en persona, y ellos se darán cuenta que su pérdida es definitiva, pero ya será demasiado tarde. Ya sus corazones, aunque se den cuenta de eso, ya no pueden ser regenerados, porque ha pasado el tiempo de la oportunidad. Y mis amigos, nuevamente, creo que la lección de esta semana es central a la lección de todo este trimestre. ¿Por qué podemos nosotros vencer el temor a la muerte? Amén. Gracias a la muerte misma de Cristo Jesús. Amén. Porque esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Jesús murió y resucitó. Y eso hace que el Evangelio de Cristo tenga tanto poder, porque da esperanza a una persona que puede también experimentar la muerte, pero saber que no será un estado definitivo, que hay una oportunidad de una nueva vida. Creo que Dios nos creó para algo, para un propósito, para un sentido de existencia, y solamente se va a lograr a través de Jesucristo. Y queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, porque tal vez haya alguien que está en el valle de la indecisión y se pregunta, ¿realmente debo tomar mi decisión por Jesús? Pues hoy le invitamos a que tome esa decisión. Y aquellos que ya hemos decidido caminar con Jesús, hoy es el momento para renovar nuestro pacto con Él al contemplar cuán grande y maravilloso es el amor de Dios por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has mostrado que nos amas con un amor más fuerte que la muerte, con un amor más profundo que todo lo que nosotros podamos imaginar, con tu amor, con toda la esencia de lo que tú eres. Gracias por la cruz de Cristo, que es ese púlpito desde el cual tú predicaste al universo entero que tu amor no conoce límite, que alcanza al más vil pecador. Gracias, Padre. En este momento nosotros queremos creer en el único que puede salvar. Amén. Gracias porque nos das como resultado la vida eterna. Bendícenos, Señor, y que estas promesas sean para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.